Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Consuelo Summers, que nos va a hablar de marca personal conectando con tu potencial. Consuelo es socia del club desde hace muchos años y es coach ontológica certificada por ICF y Health Coach certificada por IIN. Trabaja en capital humano y desarrollo de talento hace más de 20 años. Es experta en personal branding y una apasionada en guiar a las personas en conectar con sus talentos, pasiones y valores, con trabajos que hagan felices, promuevan su evolución y desarrollo. Brinda sesiones y programas de coaching empoderando a las personas y organizaciones hacia mejores versiones de sí mismas, acompañándolas en la búsqueda de su bienestar y equilibrio con una mirada holística que abarca tanto cuestiones personales como profesionales. Agradecemos muchísimo a Consuelo su presencia hoy en el club, o en este sub del club, que también es el club, y les damos la palabra solamente señalando que en lo posible hagan las preguntas al final de la charla a través de un chat. Muchas gracias. Consuelo, todo tuyo. Excelente, Fernando, muchas gracias por la presentación, un placer acompañarlos en este encuentro, encantada de compartir reflexiones y generar este espacio de discernimiento para ayudar a las personas a alcanzar mejores versiones de sí mismas y sobre todo en este contexto tan adverso, ¿no? Como bien dijiste recién, Fernando, comparto la dinámica, van a estar todos silenciados para evitar ruidos molestos de fondo. Lo que les pido, toda inquietud o pregunta que vaya surgiendo a lo largo de la charla inspiradora, que lo vayan canalizando a través del chat. Ahí Analía Polito me asiste también, ¿sí? Analía me va a ir regulando un poco las intervenciones. ¿Por qué se me ocurrió esta charla? La realidad es que, como bien decía Fernando, me dedico a capital humano hace más de 20 años, comencé haciendo búsqueda de ejecutivos y con el tiempo me di cuenta que lo que me apasionaba era el desarrollo de talento. La realidad es que estamos viviendo un momento muy adverso en la historia de la humanidad. Es un momento extremadamente desafiante, nos han arrancado nuestras zonas de confort, ¿sí? Y me pareció oportuno proponer un encuentro que nos permita tomarnos un momento para recalibrar, ¿no? Bajarnos de esa rueda del hámster, que a veces estamos corriendo en una carrera constante, y la invitación hoy es a parar la pelota, ¿sí? Yo quisiera hoy brindarles un mensaje esperanzador. La realidad es que yo voy a estar compartiendo una serie de conceptos y reflexiones con el impulso hacia el cambio, hacia la aceptación, hacia una mejor versión de sí mismos, y bajo ningún aspecto quisiera mostrar estos conceptos, estas reflexiones como algo fácil o algo sencillo de implementar. Por el contrario, de hecho me solidarizo con todas aquellas personas que la pandemia o la cuarentena les ha impactado en sus trabajos y que se ven imposibilitados de realizarlos, o incluso que no pueden seguir trabajando, o que no pueden transformar ese negocio en algo que sea virtual o compatible con esta cuarentena, ¿sí? Así que, pero sí, la invitación es a reflexionar en quién uno está siendo y en quién uno quisiera ser. Les voy a recomendar que busquen un cuaderno o algo para anotar, ¿sí? A lo largo de la charla van a ir teniendo algunas ideas o pensamientos que le van a ir surgiendo, y el inconsciente a veces nos juega malas pasadas, ¿sí? Y se nos ocurren cosas que después no nos acordamos y no las anotamos, ¿sí? Así que los invito a que vayan tomando nota de esos disparadores. Estas son charlas que yo brindo donde mi intención es que cada uno pueda tener quizás un despertar, quizás un ordenamiento de las ideas, quizás un impulso hacia la acción, quizás un cambio de observador de cómo estaban viendo la película y dicen, no, bueno, esto puede estar siendo visto de otro lugar. Es ahí donde empiezan a aparecer nuevas posibilidades de acción que antes no veían, ¿sí? Así que, bueno, vamos a arrancar. Disculpame que te moleste, podemos dejar seguimos viendo el flyer, si podés, así te vemos a vos. Ah, qué raro.
¿Siguen viendo el flyer? ¿A mí no me ven? Sí, no sé, ¿vas a pasar alguna presentación? Sí, la estoy pasando en este momento. ¿No aparece en pantalla? No, sí, sí, perfecto, perfecto. ¿El resto está viendo la pantalla? ¿Me ponen en el chat? A ver, me confirman, a ver si estamos todos en la misma página. Sí, perfecto. Gracias, Valentina. Gracias, Javier, Juan. Excelente. Buenísimo. Gracias, Tadeo. Gracias por el feedback. Bien, entonces les estaba compartiendo. Esta es una invitación entonces a bajarnos de la ruedita del hámster y a dedicarnos una hora a trabajar en una mejor versión de nosotros. Ahí vamos. Genero primero contexto, ¿sí? Yo soy coach, hice un programa hace ya unos 8 años, fue una segunda reinvención en mi carrera, así que, digamos, he transitado en carne propia lo que es reinventarse, y reinventarse en este país, en la Argentina, ¿no? Que no es un tema menor. ¿Qué es el coaching? Para aquellos que no conocen la disciplina, es una disciplina basada en procesos conversacionales, el lenguaje no es inocente, nosotros somos la única especie lingüística, la única especie con la capacidad de generar contexto y realidad a través de lo que nosotros nos decimos y lo que le decimos a los demás, ¿sí? Es una invitación a pararnos en el presente con miras hacia un futuro mejor. Tomamos data del pasado porque somos quienes somos por lo vivido, pero la intención es pararse en el presente, empezar a visualizar lo que uno realmente quiere atraer para su vida, ¿sí? Entonces, si partimos de la base que el ser humano es el único ser vivo que se cuenta cuentos y se los cree, y así anda la gente por la vida, y algunos cuentos son válidos, y otros cuentos son unos disparates totales, son unos bolazos gigantescos. Entonces, la invitación hoy es empezar a desafiarse cuáles son los cuentos que cada uno se está contando, ¿sí? La palabra coach, que en inglés significa carruaje, remite a la metáfora de llevar o de guiar a una persona hacia un estado futuro mejor, ¿sí? Y la ontología, que es la rama de la metafísica, estudia el ser, ¿sí? Onto viene del griego, que significa ente, es decir, el ser. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? A ver si hay alguna duda o inquietud. ¿Todo ok? ¿Veo ok? Excelente. Bien. ¿Por qué se me ocurre esta charla en este momento? A ver, yo soy una experta y una apasionada en lo que es marca personal, ¿sí? Apasionada porque es algo que ya directamente transparenta en todos los ámbitos de mi vida. Y me encanta acompañar a las personas a poder desarrollar esa marca personal. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento en la historia de la humanidad? Estamos viviendo un momento único, como les decía antes, extremadamente desafiante, extremadamente adverso, ¿sí? Antes hablábamos de entornos VUCA, que es un acronismo en inglés que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. La U viene a ser de uncertain en inglés, ¿no? En castellano vendría a ser un mundo VICA, ¿sí? Ese acronismo, que antes uno lo veía en diferentes entornos, podía ser una organización que estaba pasando un momento VICA, o un equipo porque estaba en algún proyecto que estaba haciendo en algún momento mucha turbulencia, o en alguna organización en particular. Hoy en día, con el tema de la pandemia, el mundo se ha vuelto VICA, ¿sí? Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer frente a un entorno VICA es aceptarlo. ¿Qué es lo que significa VICA? Como les decía anteriormente, acá tenemos este cuadro con dos ejes en cuanto a cuánto sabemos de la situación, es un eje, y el otro eje es qué tanto podemos predecir el resultado de nuestras acciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos un entorno ambiguo donde no hay claridad entre las relaciones de las variables, ¿sí? Que es cuando no sabemos mucho de la situación y tampoco podemos predecir los resultados de las acciones. En contraposición, cuando tenemos información en cuanto a la situación y cuánto podemos predecir de la misma, sería un entorno volátil, ¿sí? Que hay una gran velocidad en el cambio de las variables. Todo eso genera mucha turbulencia, ¿sí? Cuando podemos predecir el resultado de las acciones, pero no sabemos mucho de la situación, es un entorno complejo, muchas partes y variables interconectadas. Y por otro lado, un entorno incierto, que es cuando sabemos de la situación, pero no podemos predecir el resultado de nuestras acciones, estamos en un contexto incierto. Existe una posibilidad, pero no la seguridad que ocurran los cambios. Esto es como una ensalada de la tormenta perfecta para el grado de ansiedad y de angustia que muchas personas están viviendo en este momento. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es aceptar la realidad primero. Todo problema que quisiéramos resolver, primero tenemos que aceptarlo, ¿sí? Y este es un término que fue creado por el US Army War College, ¿sí? Para describir estas 4 variantes que habían surgido tras el fin de la Guerra Fría.
es un término que después comenzó a utilizarse en forma más generalizada en los 90 y ya hoy en día es utilizado en los campos de la estrategia empresarial con mucha naturalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos planificar, si nosotros queremos entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer, primero es aceptar que estamos en un contexto VICA. Hay varias organizaciones, de hecho a mí me está pasando de coachear ejecutivos, ¿sí? En organizaciones donde todo el mundo está mirando para otro lado y te dicen, no, acá no cambió tanto esto, ¿sí? Algunas instituciones educativas, por cierto, ¿sí? Los primeros meses de la cuarentena miraban para otro lado como si nada hubiese cambiado cuando todos los chicos estaban haciendo homeschooling con una dinámica totalmente diferente de lo que realmente estaban acostumbrados, ¿sí? Entonces, una vez aceptadas todas estas variables, yo creo, desde el observador que soy, que entra en juego el tema del concepto de la marca personal. ¿Por qué? Porque la marca personal nos va a brindar mucha objetividad de cómo quisiéramos transitar este contexto, ¿sí? Tan adverso y tan desafiante. Vamos a brindar objetividad. A ver, ¿quiénes conocían el término marca personal? A ver si pueden compartir a través del chat rápidamente, en un ping-pong. Yo le voy a ir haciendo algunas preguntitas respecto del término marca personal. ¿Quiénes conocían el término marca personal? No lo conocía. Sí, conocido, dice Ezequiel. Daniel dice que no lo conocía. Sole sí. Lucy no. Bueno, conocido. Cecilia, yo sí lo conocía. Brian no. Malaki sí. Débora, yo sí. Valentina sí. Tula sí lo conocía. Bien. Ahora, de todos ellos que me cuentan que lo han conocido al término, ¿quién ha trabajado de manera consciente en su marca personal? Yo no, dice Santos. Yo no lo conocía, dice la familia Vitrago. Aquellos que lo conocían, ¿alguno ha trabajado de manera consciente en su marca personal? Algo he trabajado, bueno, algo sí. No trabajé, dice Cari. Bien. La invitación es a aquellos que empezaron a trabajarlo, empezar a conectar con el orgullo que les produce haber trabajado en su marca personal y hasta qué punto, ¿sí? han hecho buen uso de la misma, ¿sí? Para esto, en marzo dice Débora, muy bien. Para esto, términos como se lo conoce. Vamos a brindar un poquito primero, yo siempre voy al mataburros, ¿no? A ver si entendemos primero de qué estamos hablando. Marca personal en castellano se dice así, y en inglés lo podemos encontrar como self-branding o como personal branding, ¿sí? Esas son las tres terminologías más comunes. Algunas definiciones. El origen de personal branding aparece primero en agosto del 97 en la literatura empresarial de Estados Unidos, en una publicación que se llama Fast Company, en un artículo titulado The Brand Called You, la marca llamada vos, ¿sí? Escrito por Tom Peters, un gurú del marketing, donde él proponía que las grandes compañías entendían la importancia de las marcas y en consecuencia, en la era de las personas, uno mismo tiene que entender la importancia de su propia marca, ¿sí? Año 1997, agosto, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a ver otras definiciones, ¿sí? Según Wikipedia, marca personal es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse a uno mismo como una marca. Al igual que las otras marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida, protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. Cantidad de veces nos encontramos hoy en día en LinkedIn o en otras redes donde hay gente que te pone, tu marca personal comienza aquí, tomate este curso. Y la realidad, les tengo una noticia, eso es una barbaridad. Porque esto es como pretender que Coca-Cola va a inventar la Coca-Cola, la mete en una botella y la lleva a la punta de la góndola del supermercado y ¡puf! Pretende que la marca aparezca de la noche a la mañana solamente porque apoyó la botella de Coca-Cola en la góndola. Lo cierto es que hay décadas de trabajo generando conciencia de lo que esa marca representa. Lo mismo pasa con nuestra marca personal, ¿sí? Hay otras definiciones. Tom Peters decía, somos el CEO de nuestra empresa, de nuestro yo, sociedad anónima. Miguel de Cervantes en el siglo XVI-XVII decía, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Oscar Wilde, siglo XIX, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Y si nos vamos a tiempos más contemporáneos, Jeff Bezos, fundador de Amazon, dice, ¿qué es lo que dicen de ti cuando no estás delante? O sea que marca personal tiene todo que ver con la reputación que tiene uno. Yo sigo un gurú del personal branding que se llama William Arruda en Estados Unidos, que el tipo dice, marca personal significa utilizar quién sos para obtener lo que querés en la vida, ¿sí? Así que, para simplificarlo, a mí me encanta decir, es el arte de conocerse uno mismo y saber comunicarlo, ¿sí? Marca personal significa cómo
comunicar con claridad la oferta de valor única que cada uno tiene para ofrecer al mundo, a los seres queridos, familiares, amigos, al empleador, a los socios, a los inversores, a los colegas, a los empleados, a los clientes. Fíjense cómo va, digamos, relacionándose en todos los entornos que uno va teniendo, ¿sí? Que uno se va rodeando. Entonces, algunos ejemplos de cómo algunas personalidades han logrado construir su marca personal, y vamos a ver cuál es el común denominador de todos ellos, ¿sí? Acá tenemos un Mozart, tenemos una Simone de Beauvoir, tenemos un Ginóbili, tenemos un Leo Messi, tenemos una Lady Di, tenemos un Edith Piaf, un Newton, un Dickens. Fíjense la diversidad de los mostradores donde toda esta gente estuvo accionando, ¿sí? Y fíjense que el común denominador de toda esta gente fue a través de su hacer, con una gran autenticidad para reflejar sus valores y sus pasiones, poniendo en buen uso sus talentos. ¿Sí? Entonces, ahí entro promoviendo la coherencia. Tiene que haber, si en el desarrollo de toda marca personal, si queremos tener éxito, tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros pensamos y sentimos con lo que nosotros hacemos y decimos. ¿Sí? Atento con esto, porque la marca personal va a perdurar en el tiempo solamente si es genuina, si es auténtica, si es verídica. Entonces, si nosotros queremos pararnos frente a las adversidades, frente a los desafíos y frente a las aventuras que nos toca vivir en el día a día, ¿sí? Yo traigo esta metáfora de cómo vamos a hacer para desarrollar esta marca personal, y la clave, ¿sí? Que toda esa gente que acabamos de ver, a modo de ejemplo, por supuesto que hay infinidad de más personas, es el tema de la responsabilidad. ¿Sí? La marca personal, así como cuando uno va a plantar una semillita y queremos cuidarla y queremos protegerla y queremos, primero estudiamos a ver en qué condiciones se va a desarrollar esa semilla, qué condiciones de suelo, de humedad, de agua, de luz, de sol, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra marca personal. Requiere de mucho cuidado, no podemos pretender que va a aparecer así de la noche a la mañana. Tiene que haber un trabajo con un alto nivel de conciencia. Tenemos que ponerle mucho esmero, compromiso, pasión, tomar los recaudos, tener visión, capacidad de adaptación, resiliencia, hacerlo con muchísimo amor, ¿sí? Si nosotros queremos que esa semillita el día de mañana crezca hacia un árbol frondoso que nos vaya a dar, primero que tenga unas raíces que lo vaya a sostener en las tormentas, ¿sí? Y ahí radica el tema de qué es lo que hacemos con nosotros en las adversidades, ¿sí? Que nos pueda dar leña en invierno, un follaje para una sombra en verano, que nos dé frutos, que nos dé un rico aroma, que nos brinde, en fin, una serie de bondades, ¿sí? Ese árbol, ¿sí? Para que crezca sano y fuerte y eche las raíces. Fíjense la cantidad de acciones que uno tiene que tomar. Lo mismo pasa con nuestra marca personal. Esto es clave que lo tengamos presente, porque va a ser muy difícil crear una marca personal de la noche a la mañana. Y para mi forma de ver, hay que divertirse y hay que disfrutar del proceso. Una vez que uno empieza a tomar conciencia de quién uno está haciendo y en quién uno se quiere convertir, ¿sí? Esa semillita que empieza a germinar y que uno la va regando, la va cuidando, ¿sí? Y le saca los bichitos, le saca los yuyos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? A ver qué nos dicen acá en el chat. Un momento. Siguiendo a Wellen Recollins. Lo voy a leer. Gracias, Ezequiel, por el dato. Bien, ahí seguimos entonces, pero ¿qué es lo que nos brinda una marca personal? ¿Para qué tenemos que desarrollar una marca personal? Esto es muy importante, ¿sí? Porque brinda una serie de beneficios. Primero, va a brindar un pleno conocimiento de uno mismo, de lo que somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer, ¿sí? Una mejor comprensión de quiénes somos, ¿sí? De cómo hacemos que las cosas pasen, de cuál es la impronta que cada uno le pone a sus acciones, ¿sí? Vamos a lograr ser un referente y tener cierto reconocimiento en el mercado. Nada mejor que estar en una conversación y alguien te dice, che, estoy buscando a alguien que haga A, B o C. Llamala a fulana de tal. Ella te va a saber ayudar. Entonces, ¿cómo cada uno puede ir gestando esa referencia en los diferentes nichos del mercado? Van a lograr ser más atractivos, ¿sí? Van a lograr ser más interesantes para los demás, cuando uno empieza a conectar con sus distinciones, ¿sí? Con cómo hace que las cosas pasen, y con sus pasiones, uno empieza a potenciarse. ¿Sí? Hay una pregunta que yo suelo hacer en las entrevistas de selección, que son, la verdad que es clave, y lo empiezo a hacer pensar a la persona, es ¿en qué le va a costar a tu jefe reemplazarte? ¿O en qué le va a costar a tu socio reemplazarte? ¿En qué le va a costar a tu inversor reemplazarte?
vayan pensando en esos términos, porque es ahí la puerta donde va a empezar a encontrar ustedes la propuesta única de valor que esa marca personal tiene. La buena noticia, además, es que todos tenemos una marca personal, ¿sí? Van a poder brindar un mensaje mucho más claro, ¿sí? Tanto de uno mismo, ¿sí? Como de las acciones y los resultados que quieren alcanzar, ¿sí? Le va a brindar, cuando uno empieza a conectar con la marca personal y le empieza a poner en valor, uno empieza a tener una mayor seguridad, uno se empieza a plantar frente a la vida de una manera totalmente diferente. Por eso es tan importante el desarrollo de la marca personal, sobre todo en tiempos de adversidad, ¿sí? Y, por sobre todas las cosas, poner objetivos claros y alcanzar las metas. Eso es fundamental, ¿sí? Fíjense la cantidad de beneficios que brinda el poder desarrollar la marca personal. Ahora, ¿cómo la construimos? Como les decía anteriormente, todos tenemos una marca personal, todos hemos recibido talentos, ¿sí? El tema es qué es lo que hacemos con esos talentos. La mayoría de la gente se aboca a trabajar en esa marca personal desde el marketing, ¿sí? Como les decía anteriormente, es un grave error trabajar desde el marketing, porque primero uno tiene que trabajar en cuál es el mensaje que uno quiere transmitir, ¿sí? Si yo me pongo a trabajar con herramientas muy, muy poderosas desde el marketing, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunas, la realidad es que estoy como quemando cartuchos, ¿sí? A lo mejor voy a terminar tirando un mensaje que no sea consistente, que no sea coherente, que no sea claro. Entonces lo mejor que puedo hacer es empezar desde la esencia, ¿sí? Primero desde la esencia, después voy a todas las herramientas de marketing que pueda llegar a ver, ¿sí? Bien. Seguimos entonces. Ahí va. Y este es un camino, ¿sí? El desarrollo desde la esencia, es un camino que comienza el día que tomamos conciencia de quiénes somos y que decidimos en quién nos queremos convertir, en quién queremos ser. Y es un camino que no tiene fin. La realidad es que el ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad de transformarse, tiene la capacidad, la oportunidad, la responsabilidad y hasta la obligación de transformarse, hasta el último momento de su vida si la biología lo acompaña, ¿sí? Entonces, para realizar ese trabajo de autoconocimiento, de introspección, van a tener que poner el enfoque primero en el ser, ¿sí? En su propia existencia, en la capacidad exclusivamente humana de transformarse y de ser una mejor versión en la cual se pueda convertir, ¿sí? En la capacidad de proyectarse hacia un futuro mejor, de imaginar. Piensen en términos de que somos la única especie que tiene esa capacidad. Pero a mí me pareció maravillosa. Y lo cierto es que todo lo que tenemos para conseguir nuestros logros somos nosotros mismos, ¿sí? San Pablo, en la carta dirigida a la comunidad cristiana de Tesalónica, le pone bastante directo, bastante frontal, como era San Pablo, le dice, aquel que no quiera trabajar, que no coma. Y ahí empieza a conectar con, cada uno de nosotros somos responsables de poner en buen uso nuestros talentos, conectarlo con nuestros valores, conectarlo con nuestras pasiones, ¿sí? Y hacernos cargo de cuál es la demanda que vinimos a cubrir a este mundo, ¿sí? Para los tiempos del universo estamos esto, ¿sí? Entonces hay que trabajar intensamente en ese proceso de introspección. No es fácil, ¿sí? La realidad es que cambiar cuesta, cambiar duele, cambiar incomoda, cambiar muchas veces es una fiaca y requiere de muchísima energía. Pero bien vale la pena, ¿sí? En pos de la propia felicidad, que va a impactar, por supuesto, en nuestros entornos, ¿sí? Entonces, nuestro amigo William Barclay, un escritor escocés, mencionaba, nos compartía su sabiduría, era escritor y era teólogo también, teólogo, y decía que habían 2 días claves en la vida de toda persona, el día que nacía y el día que se daba cuenta para qué había nacido. Fíjense cada uno de ustedes si está realmente consciente de esto, si alguna vez lo había pensado, ¿sí? Si alguna vez se había puesto a pensar en esto. A mí me pasó hace ya unos 11 años, la muerte de una hermana mía me marcó. Fue un momento, una muerte totalmente inesperada, totalmente estúpida, y eso para mí fue un cimbronazo, porque me empecé a cuestionar qué es lo que nosotros veníamos a hacer acá al mundo, y si yo seguía haciendo búsquedas de ejecutivos, solamente a mí me parecía la nada misma, me parecía como algo que no tenía, como que le faltaba algo muy profundo, ¿sí? Ahí es a donde yo empecé a hacer con mayor énfasis un viraje en mi carrera, ¿sí? Fíjense cómo algunas cuestiones que nos han impactado en lo personal nos llevan a tener cambios, ¿sí? En nuestras maneras de pensar. Entonces, la invitación perdón, es a poner enfoque desde la esencia. Y acá la gran pregunta a hacerse es si son capaces de sacrificar lo que son por lo que quisieran ser.
significa eso? Yo traigo la metáfora de la oruga y la mariposa, ¿sí? Porque la oruga sacrifica a la oruga para poder convertirse en un bicho que vuele, que llegue más lejos, que llegue más allá, más alto, ¿sí? Y hay experimentos hechos en laboratorios donde se ha estudiado la oruga. La oruga lo que hace es, cuando está preparada para empezar a desarrollar sus alitas, empieza a gestar el capullo con la misma saliva que tiene, ¿sí? Una sustancia que misma ella desprende, va armando su capullito y se va encerrando, ¿sí? En esa cápsula, para empezar a desarrollar. Una vez que cierra la cápsula, ¿sí? El capullo, empieza a desarrollar sus alitas, ¿sí? Una vez que están listas las alas crecidas, que imagínense la incomodidad de las alas totalmente dobladas ahí adentro, ella con fuerza, ¿sí? Empieza a romper ese capullo para poder salir a la intemperie, ¿sí? Y poder desplegar las alas. Esos estudios hechos en laboratorio, ¿sí? ¿Qué hicieron los científicos? Dijeron un día, ¿y por qué no le ayudamos a la oruga a salir más rápido de su capullito? ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, una vez que lo tenemos formado, ya sabemos más o menos los tiempos que tiene de proceso el desarrollo de las alitas, abrámoslo ese capullo para que ella pueda volar más rápidamente. Cuando abren el capullo, se encuentran con una oruga que ha podido desarrollar las alitas, pero por no haber hecho ese esfuerzo de salir de ese capullo, ella misma no logra volar nunca, a pesar de tener desarrolladas las alas. Esto es lo mismo que nos pasa a nosotros, a los seres humanos, ¿sí? En esta invitación de si somos capaces de sacrificar lo que somos por quienes quisiéramos ser. No podemos recibir ayuda externa, sino que la motivación es intrínseca, ¿sí? La motivación tiene que venir desde adentro, ¿sí? Y desplegamos las alas desde adentro. Y como les dije anteriormente, va a costar. Esto de fácil no va a tener nada, ¿sí? Pero bien vale el esfuerzo, ¿sí? Para poder desplegar las alas y llegar más lejos y más alto, ¿sí? Entonces, en esta primera instancia del desarrollo de la marca personal, lo primero que tenemos que empezar a cuestionarnos es qué tipo de observador estamos siendo de nuestra realidad, ¿sí? Y acá los invito a que cada uno empiece a rebobinar qué tipo de diálogos internos tienen, ¿sí? Aquellos que tienen la capacidad de ver el vaso más lleno que vacío, tienen una mentalidad de abundancia, y suelen tener una postura de protagonista frente a la vida. Acuérdense que la abundancia atrae más abundancia, ¿sí? El protagonista se hace cargo de lo que generó, se hace cargo de lo que promovió, se analiza qué es lo que puso sobre la mesa, qué estuvo bueno, qué no estuvo bueno, ¿sí? Analiza qué cosas tiene que cambiar para obtener mejores resultados. El protagonista se autoexige. Y en contraposición tenemos la gente que ve constantemente el vaso más vacío que lleno, esa gente que vos decís, ¿cómo tiene la habilidad para constantemente encontrarle el pelo al huevo, encontrarle, ¿no?, a dónde está lo que faltó? Esa gente tiene, por lo general, una postura de víctima, ¿sí? Que constantemente tiene la habilidad de encontrar una excusa en el afuera, por qué no se le dio, por qué no lo logró, por qué no alcanzó el objetivo, ¿sí? Entonces, en esa postura de víctima, que todo el tiempo va a encontrar una excusa en el afuera, es el típico que te dice, no, la presentación no la terminé porque no me pasaron la información. Y vos mirás y decís, no, a ver, flaco, tenías vos que salir a buscar la información, ¿sí? O llegué tarde porque el colectivo no venía. No, llegaste tarde porque vos llegaste tarde a la parada. Y así un montón de cuentos que uno se va contando como excusas. Entonces, esa persona que tiene esa postura de víctima, que suele encontrar todo el tiempo la excusa en el afuera, suele tener una mentalidad de carencia. Y la carencia atrae más carencia. Ahora, el tipo de observador que nosotros somos está íntimamente ligado a nuestras acciones y a los resultados que nosotros obtenemos, ¿sí? Esto es clave, empiecen a identificar qué tipo de observador son, ¿sí? ¿Qué tan conscientes habían sido de esto, ¿sí?, en el pasado? ¿Qué conversaciones privadas están teniendo? Y si les está sirviendo, ¿sí?, para empoderarse y ser protagonistas de su propia existencia, o si van a seguir una postura de víctima con los resultados que están obteniendo, ¿sí? Ahí vamos. En la invitación entonces a que se transformen en ser protagonistas de su propio plan, ¿sí?, tiene uno que tener una capacidad de decisión, ¿sí? La mayoría de la gente, es interesante esto, uno que hace Capital Humano hace 20 años y ha hecho muchas búsquedas, la mayoría de la gente tiene una postura reactiva frente al mercado laboral. Lo que va apareciendo en el mercado lo toma. No, sí, empecé a trabajar en tal lugar, porque me lo ofrecieron, bueno, al final no resultó, estuve 6 meses, 8 meses, 12 meses. La realidad es que el jefe no me gustó, las tareas al final no eran interesantes. Bueno, acá la invitación es, todo bien con lo que el mercado ofrece, pero es hacerse cargo de lo que uno quiere atraer para su vida. Es realmente tomar conciencia de cuáles son esos talentos, ¿sí?,
cuáles son esas pasiones y cuáles son esos valores. Ahora, ¿por qué digo esto? Uno se encuentra con un Mozart que a los 5 años componía unas sinfonías maravillosas, ¿sí? Con lo cual fue muy evidente cuál era su talento, ¿sí? Tenés un Turner que pintaba unas acuarelas maravillosas a los 8 o 9 años, y a los 18 años ya tenía su galería y su taller, y otros hemos tenido que transitar un camino más largo, más exhaustivo, a donde pudimos empezar a encontrar nuestros talentos. Esa es la gran invitación para la co-creación de este plan propio, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de generar este propio plan, que sea ecológico con nuestros seres queridos, por supuesto, ¿sí? Y de implementarlo. Acuérdense que la procrastinación es el arte que tienen los seres humanos para posponerse, ¿sí? Entonces, piensen qué acciones podrían estar tomando en pos de su propio plan, ¿sí? Y qué acciones están posponiendo, y hasta qué punto no son excusas, ¿sí? No tuve tiempo, es la típica. No, la realidad es que no tuve tiempo. No, a ver, ¿tenés ganas? ¿Sí? Te ponés y lo sacás. Te ponés y lo haces. Y por sobre todas las cosas, registren cuál es el costo de no hacerlo, de no llevarlo a cabo, ¿sí? En este país, nosotros tenemos un plan, todos creemos que la meta va a estar allá, la vemos, el sol resplandece, ¿no? La brisa en la cara, vamos ahí andando por la vida, y la realidad nos muestra otras circunstancias, ¿sí? En este país, el gráfico de abajo, tengan presente que se potencia la N, ¿sí? Aquí en este país hay una habilidad para que constantemente tenemos un escollo, tenemos una tormenta que pasar, una laguna que navegar, ¿sí? Y por eso hago tanto hincapié en la motivación intrínseca y no en la motivación extrínseca, que la mayoría de la gente sale a buscar la motivación en la afuera. Ay, no, sí, viste, porque posteé esto y tengo tantos seguidores en Instagram o tengo tanta cantidad de contactos en LinkedIn. Y yo digo, ¿para qué lo quieren a eso? ¿Qué es lo que van a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, reflexionen qué es lo que realmente los motiva al accionar. Y en esa línea les comparto este diagrama que a mí me encanta, de Ikigai. Ya es muy conocido. Lo cierto es que Ikigai es un término en japonés que no tiene una traducción literal al español, pero que implica, o se remite a la tradición japonesa, que todos tenemos una razón para nuestra existencia. Todos hemos venido a hacer algo a este mundo, ¿sí? Como les decía anteriormente, el ejemplo de Mozart, de un Turner, ¿sí? Tenemos otros súper evidentes, tenemos un Edison con más de 1000 inventos en su haber, ¿sí? Y otros hemos tenido que transitar un camino más largo para encontrarlo, ¿sí? En este diagrama, ¿sí? El Ikigai, que viene a ser nada más ni nada menos que el propósito, ¿sí? El propósito, esto del centro, esta letra P, que es el Ikigai, el propósito que cada uno tiene para su vida, ¿sí? Compuesto de estas 4 variables: la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Siendo la misión lo que amamos hacer y lo que el mundo necesita. Es la combinación, ¿sí? De algo interno con algo externo, ¿sí? Cuando hablo de lo que el mundo necesita es qué demanda vine yo a cubrir a este mundo, cómo puedo hacer de este mundo un mundo mejor. Esa es la clave, por ejemplo, para todo emprendedor. Muchas veces me vienen a ver a emprendedores para que los coachee y los ayude como a encaminar su proyecto. Y ideas que vos decís, bueno, qué creativo, mucho color, mucha foto en un website. Y yo digo, ¿ustedes para qué quieren hacer esto? La gran pregunta a hacerse como emprendedor no es si esto se puede hacer o no se puede hacer. La gran pregunta a hacerse es, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a contribuir para hacer de este mundo un mundo mejor? Y si no contribuyo a hacer de este mundo un mundo mejor, es mejor ni siquiera empezarlo, ¿sí? La pasión, ¿sí? Que es la combinación entre lo que amamos hacer y lo que hacemos bien, lo que nos sale fácil, lo que no nos damos cuenta del paso del tiempo, hasta incluso lo que cerramos el día cansados, pero es un cansancio placentero, ¿sí? Los seres humanos solemos tener entre 2 y 5 pasiones, por lo general hay un par de pasiones que son súper arraigadas y no van a mutar, y hay otras 3 que van mutando a lo largo de la vida, ¿sí? Algunas pasiones nos dan de comer, otras pasiones alimentan aquellas pasiones que nos dan de comer, ¿sí? Quiero decir, no con todas las pasiones vamos a generar un sustento, ¿sí? Pero sí son válvulas de escape. Entonces, atentos con cuáles son las válvulas de escape de cada uno. La profesión, la combinación entre lo que hacemos bien y por lo que nos van a pagar, ¿sí? Atento con esto, porque acá empezamos en la generación genuina de riqueza. Como le decía San Pablo a la comunidad de Tesalónica, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Y por último, la vocación, lo que el mundo necesita y por lo que nos van a pagar. Esa combinación, ¿sí? De 2 cuestiones externas, ¿sí? Fíjense que las pasiones
tienen que ver 100% con cuestiones internas del ser, y la vocación con cuestiones externas. Y siendo la misión y la profesión mitad y mitad, ¿sí? Entonces la invitación acá es a que cada uno conecte, ¿sí?, con lo que ama hacer, con lo que el mundo necesita, la razón por la cual nos deberían estar pagando, y qué es lo que realmente hacemos bien, qué es lo que nos sale fácil, ¿sí? En ese sentido, hay un ejercicio que yo invito a hacer en los programas de coaching, que es el tema de la revisión de la trayectoria. La gran mayoría de nuestras respuestas están en qué fue lo que nosotros vinimos haciendo. ¿Cómo lo vinimos haciendo? ¿Para qué lo vinimos haciendo? ¿Sí? ¿Cuál fue nuestra manera de hacer que las cosas pasen? ¿Sí? Y revisar cada una de las instancias laborales, ¿sí?, para identificar qué aprendizaje nos llevamos puesto, qué tipo de relaciones estamos, en qué entornos doy mi máximo potencial, qué variables se tienen que dar en un entorno, ¿sí?, para yo sentirme cómodo. En mi caso, por ejemplo, yo me doy cuenta que en entornos donde no puedo generar vínculos de confianza, la verdad que hoy en día ni prefiero estar. No me interesa. Porque vibro mucho más y me puedo brindar plenamente en entornos de confianza. Y me tomo el trabajo de generarlos, ¿sí? Entonces, revise cada uno de ustedes cuál es el camino recorrido, cuál es ese career path, ¿sí?, que los llevó a estar hoy en día a donde están. Es ahí a donde radican, ¿sí?, la gran mayoría de las respuestas, ¿sí? Y es ahí también a donde radica el semillero para el storytelling, cómo vamos a contar lo que venimos haciendo, ¿sí? En todo desarrollo de la marca personal, esto lo vamos a ver rápido, ¿sí?, pero es importante que entiendan que todo ser humano está regido por 3 dimensiones: el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Estas tres dimensiones interactúan entre sí, ¿sí? Mi lenguaje puede cambiar mi emocionalidad y puede cambiar mi postura corporal, ¿sí? Así sucesivamente el cuerpo puede también cambiar el lenguaje y la emocionalidad. Entonces, si somos cuerpo, emocionalidad y lenguaje, ¿sí?, y es muy importante entonces que estos 3 dominios estén en equilibrio entre sí. Eso es precisamente donde nosotros vamos a encontrar la paz. Si nosotros queremos poder echar esas raíces del árbol que yo les mostré al principio de esta presentación, ¿sí?, y que podamos sostenernos en las tormentas, tenemos que estar en nuestro eje. Estos 3 dominios tienen que estar nivelados, ¿sí?, en equilibrio, ¿sí? Acuérdense que nosotros generamos contexto y realidad a través de lo que nosotros nos decimos y lo que le decimos a los demás. ¿Por qué hay tanta violencia en las personas que no tienen tantos recursos o que no han tenido acceso a la educación? Es porque pobre esa gente no tiene lenguaje para expresar lo que le está pasando. Esa frustración que lleva dentro de no poder salir de esa pobreza o de esa indigencia es lo que los lleva a tener grados de violencia, ¿sí?, que por supuesto no alimenta a nadie bien. Entonces, seamos más contemplativos con esas personas que no tienen acceso a la educación porque su principal problema es que no pueden expresar lo que están sintiendo. Y ahí radica nuestra responsabilidad en nutrirnos de un lenguaje que sea rico, ¿sí? Entonces, ahí pasamos también al tema del cuerpo, ¿sí?, a nuestra corporalidad. 5 variables rápidas se las voy a compartir, ¿sí?, para que tengan presente qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, que es nuestro primer recurso, ¿sí? Si nosotros no estamos en nuestro eje y no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, va a ser muy difícil que podamos dar lo mejor de cada uno y que podamos construir una marca personal que sea duradera en el tiempo y que nos ayude a brindarnos a los demás, ¿sí?, y alcanzar lo que queremos. La alimentación, ¿sí?, todo lo que nosotros ingerimos, que nos haga bien al corazón, nos hace bien a la cabeza. Somos lo que comemos, ¿sí? Todo lo que ingerimos para tener energía física, ¿sí?, va a estar relacionado con los pensamientos que nosotros tenemos. Aquellos que se alimentan de comida chatarra van a tener pensamientos chatarra, ¿sí? El ejercicio, ¿qué es lo que nos está pasando en cuarentena? Nos hemos dejado de mover, entonces nuestro cerebro ya no está segregando la misma cantidad de endorfinas, de serotonina y de dopamina que necesitamos para promover pensamientos positivos, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a pensar, ¿sí?, en positivo nuevamente. Atento con esto porque esto es clave, nos hemos dejado de mover, vamos del living al cuarto, del cuarto al escritorio, ¿sí?, y a la cocina. Y así hemos estado durante esos 8 meses, ¿sí? Una rutina de ejercicios, ¿sí?, es clave. Horas de sueño, todos sabemos cuánto necesitamos para estar descansados y para no estar irritables al día siguiente, para poder dar lo mejor de cada uno. Algunos se satisfacen con 6 horas, yo necesito 8, en la semana es difícil, pero compenso el fin de semana. Vayan buscando un equilibrio.
recreación, necesitamos válvulas de escape para poder pensar, ¿sí?, de manera clara, de manera positiva, ¿sí? Necesito salir del día a día. Estamos trabajando, de la gente que estoy coacheando y de las organizaciones, incluso a la cual estoy brindando talleres, sobre todo en emociones, por ejemplo, o en liderazgo, me encuentro con gente que está trabajando 12 horas por día, y hasta incluso los fines de semana, claro, porque es difícil cortar. Ahora, necesitamos poner esa cabecita viendo una película que nos alimente positivamente, saliendo a hacer algún tipo de ejercicio, o alguna actividad que nos nutra desde otro lugar que no sea exclusivamente lo laboral, ¿sí? Ventilar esa cabeza es fundamental. Tener alguna charla que tenga algo que ver que no sea laboral, jugarte un juego de cartas. En casa hemos implementado, por lo general en el verano tenemos la generala, o las cartas, o el uno, y ahora en pandemia, en cuarentena, hemos implementado esto de la generala ya todo el año, ¿no? Generala o el uno, entonces varias veces por semana, es 15 minutos, no es más, pero por lo menos desenchufaste. Y el tema de la imagen, tomar conciencia, ¿sí?, como les decía recién, que el cuerpo es nuestro primer recurso, ¿qué imagen estamos dando a los demás a través de nuestra corporalidad? A través de cómo me visto, a través de cómo yo me acicalo, cómo me preparo yo para el día a día, ¿sí? Es sumamente importante mantener horarios que nos brinden orden, que nos brinden una estructura, ¿sí? Estar sentados frente a la pantalla, bañados, peinados, cambiados. Hay gente que está todo el día en joguineta, ¿sí? Creo que es una de las cosas que mayor depresión te puede llegar a traer, ¿sí? Cámbiense, ¿sí? Siéntanse lindos, siéntanse cómodos, ¿sí?, pero también siéntanse agradables, ¿sí? Seguimos entonces el tema de las emociones, ¿sí? Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir transmitimos un mensaje a través de nuestra emocionalidad. Nos levantamos con buena onda, nos levantamos con energía, saludamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿sí? Y de repente recibimos un mail o un WhatsApp y ¡brum!, nos caemos. Atento con qué autoridad le estamos dando a quién para venir a cambiar nuestra emocionalidad. Porque no todo el mundo califica. Una cosa es que familiares directos nos transmitan algo y decís, qué bajón esto, y otra cosa es gente que ni siquiera tiene tus mismos valores, ni tu misma educación, ni tu misma idiosincrasia, y decís, ¿por qué yo le estoy dando esta autoridad a esta persona que ni siquiera califica para ser alguien cercano mío? ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta, pero engranamos en el día a día con me sacaron el lugar de estacionamiento, o se me cobraron en la cola del supermercado, se me colaron el cajero del banco no me atiende, y terminás perdiendo mucha energía en eso. Entonces, atento con esto, ¿sí? 4 estados de ánimo básicos, es muy importante poder diferenciarlos a lo largo de nuestro día. ¿Qué quiero decir con esto? Identificar, ¿sí?, aquello que es fáctico y que nosotros no podemos cambiar, de lo que sí es fáctico y sí es una posibilidad de cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Si la cosa es fáctica, o sea que nosotros no podemos cambiarlo, por ejemplo, el tema de la cuarentena, sobre todo los primeros meses que fueron súper estrictos, no sé ustedes cómo lo habrán vivido, pero yo fue reclusión total, si yo me oponía, me hubiese generado resentimiento. Ahora, si yo lo acepto, automáticamente siento paz y siento aceptación. Fíjense qué tipo de emocionalidad a ustedes los empodera hacia la acción, ¿sí?, y los hace más felices, y qué tipo de emocionalidad los va a tirar abajo y los va a paralizar. Aquello que sí es posibilidad, ¿sí?, lo que sí podemos cambiar, si yo me opongo, me genera resignación. Ojo. Y si yo lo acepto, automáticamente pasa una emocionalidad de ambición. Ambición en el buen sentido, de ganas de hacer, de ganas de gestar, de ganas de generar, ¿sí? Fíjense en qué transita cada uno de ustedes. Si son de las personas que se empacan, berrean, chillan y se ponen de mal humor, cuando las cosas no salen como uno quisiera, empiezan a pasar en limpio. Y la realidad es que esto de si es fáctico que podemos cambiar o no, tiene que ver también con los juicios. Y los líderes tienen una enorme responsabilidad respecto de esto, porque te encontrás hoy en día con muchos líderes que te dicen, no, vamos para adelante, se puede, se puede, se puede. Tienen que estar regulando cómo están sus equipos para que no terminen con un burnout, para que no terminen quemados, ¿sí? Atento con esto, porque tiene todo que ver con el observador que están siendo. Hay muchos líderes súper optimistas, súper positivos, pero también está bueno un baño de realidad, ¿sí? Hasta dónde ese equipo está pudiendo dar y hasta dónde no le va a dar, ¿sí? Balance. Otra herramienta valiosísima para el autocontrol de nuestras emociones, ¿sí?, es estar en nuestro propio eje,
¿sí? Buscando ese balance personal, plantándonos en la vida con un alto nivel de conciencia y de autoconciencia, ¿sí? Acuérdense de lo que yo mencioné hace unas slides antes, el tema de la coherencia entre lo que nosotros sentimos y pensamos con lo que nosotros hacemos y decimos. Eso es clave para poder estar en nuestro propio eje, ¿sí? Entonces, y acá les comparto dos conceptos súper interesantes, ¿sí? Que los promueve el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York, un señor llamado Joshua Rosenthal, que es socio de Deepak Chopra, que él habla del concepto de la bioindividualidad. Cada ser es único e irrepetible, y lo que para mí me puede hacer mucho bien, al otro le puede hacer mucho mal, ¿sí? Ojo con esto, hay gente que algunos alimentos le generan muchas alergias y muchas reacciones adversas, y hay otras personas que no le hacen nada. Empiecen cada uno de ustedes, ¿sí?, a entender el concepto de la bioindividualidad, ¿sí?, para entender qué es lo que uno tiene que realmente atraer para su vida. Y en este concepto de la bioindividualidad se desprenden dos variables. Uno es el tema de la alimentación primaria. La mayoría de las personas cree que su alimentación es la que uno ingiere a través de la boca para poder tener energía física. Y lo cierto es que esa es una alimentación secundaria, no es una alimentación primaria. La alimentación primaria, ¿sí?, tiene que ver con 5 variables. En primer lugar, ¿cuál es el tipo de relaciones que estamos construyendo? ¿Qué tipo de personas estamos atrayendo y estamos eligiendo atraer a nuestra vida? ¿Qué tan felices nos hacen esas relaciones? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos metidos en relaciones súper tóxicas y que nos consumen más energía de lo que realmente nos vuelve, ¿sí? Segunda variable, el tema de la espiritualidad. En este contexto, sobre todo, es fundamental todos los días dedicarse 10, 15, 30 minutos, lo que uno necesite, ¿sí?, para recalibrar, conectar con algún ser superior, la etiqueta que ustedes quieran, o si no creen en nada, conectar con su propia existencia, ¿sí? Pero recalibrar es fundamental, parar la pelota. Aprendizajes, ¿sí? ¿Qué aprendizajes estamos trayendo a nuestra vida? Y tomar conciencia que cada vez que nosotros adquirimos un aprendizaje nuevo, nos transformamos y ya no somos más el mismo de antes, ¿sí? Atento con esto, ¿sí?, porque es clave, porque es ahí donde nosotros nos vamos a sostener en los fracasos también, ¿sí? Ahora vamos a verlo en detalle. Carrera y profesión, ¿dónde estoy parado en mi carrera? ¿Dónde estoy parado en el desarrollo de mi profesión? ¿Dónde estoy parado en mi evolución como profesional? ¿Sí? No importa en qué disciplina uno se maneje, ¿sí? Esto es clave para poder estar en nuestro eje, ¿sí? Todos hemos venido a desarrollarnos al mundo, ¿sí?, y a poner en valor y en uso esos talentos. Como les decía anteriormente, la quinta variable es el ejercicio, ¿sí? Entonces, hay una ley que a mí me encanta compartirla en este tipo de presentaciones sobre marca personal, ¿sí?, que es una regla, la regla de la movilidad, ¿sí?, la ley de los 2 pies. Es una filosofía de Open Space Technology, en una organización en Estados Unidos, que es un método muy popular de organización y realización de actividades grupales, ¿sí?, que se trata del uso responsable de mi presencia, ¿sí? Si en cualquier momento durante el tiempo que usted está aquí se encuentra en una situación en la cual no esté aprendiendo ni contribuyendo, ¿sí?, use sus 2 pies. Vaya a otro lugar donde pueda aprender o contribuir, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos en reuniones donde decimos, ¿qué estoy haciendo yo acá? No estoy aprendiendo nada, no estoy contribuyendo nada. Y los líderes tienen la responsabilidad de generar esos entornos para que la gente se sienta que está o contribuyendo o aprendiendo, ¿sí? Entonces, puede sonar un poquito duro, ¿sí?, pero la idea detrás es que nadie debería estar sentado en una reunión que encuentra aburrida, ¿sí? A ver qué me comparten acá. Muy bueno. Sí, la verdad, para mí fue esclarecedor. Es un concepto que yo la verdad que lo empecé a usar, y la verdad que el tiempo te rinde mucho más, ¿sí? Bien, entonces, como les decía anteriormente, fracasos, ¿sí? Aprender del error, como dice mi amiga Ale Marcote, ¿sí? ¿Qué me llevo de cada fracaso? ¿Sí? Aquellos que hacemos, en realidad, estamos mucho más expuestos, ¿sí?, a los fracasos. Aquellos que hacemos nos equivocamos mucho más que los que no hacen, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como uno quisiera? ¿Qué grado de tolerancia manejamos? ¿Sí? ¿Qué grado de reacción, qué rapidez de reacción tengo para gestionar ese fracaso y revertirlo? ¿Qué es lo que estaba a mi alcance que yo podría haber hecho diferente? ¿Sí? A ver qué me dicen acá en el chat. Totalmente cierto, dice Tula. Así es, Tula. Entonces, tener plenamente conciencia y cuál es el margen de error, ¿sí? Siempre que hacemos puede algo salir mal,
qué es lo que podría salir mal y cuál es el margen que podríamos llegar a manejar y cuál es el que no podemos manejar. Y esto es sobre todo cuando uno delega en los equipos, ¿sí? Tener la claridad para decir, hasta acá nos podemos equivocar, muchachos, esto no nos podemos equivocar, ¿sí? Acá hago un parate y les pido disculpas, son las 8 y esto iba a durar 1 hora, 1 hora y cuarto, quiero ir recalibrando, tengo algunos conceptos más para compartirles y les pido disculpas en la demora, pero bueno, empezamos un poco más tarde también, así que les pido un poco de contemplación y flexibilidad que se van a llevar algo ocupado para que puedan implementar. Siguiente concepto que los invito a reflexionar para la construcción de una marca personal es el tema de las creencias. Es el tema de qué uno se está contando, ¿sí? Si las creencias que están teniendo, si esa conversación privada que está teniendo los empodera hacia la acción o si los está paralizando. Ahí entra en juego el concepto de la confianza, ¿sí? Y el concepto del miedo. El miedo paraliza, ¿sí? No hacemos nada si tenemos miedo. Entonces, ¿qué tan abiertos están ustedes a ver las cosas de otro punto de vista? ¿Qué tan abiertos están ustedes a desafiar sus propias creencias? ¿Sí? Hay infinidad de ejemplos, ¿sí? Que podríamos llegar a compartir. Para que se den una idea, por ejemplo, Steve Jobs, antes de lanzar el primer iPhone, analizó 3.000 ideas diferentes. 3.000 de gente que trabajaba para él y le venía y le proponía. El tipo analizaba y decía, no, esto no es, esto no. Y se permitía justamente desafiar, ¿sí? Esas creencias, hasta que llega ese prototipo del primer iPhone, ¿sí? A Walt Disney le dijeron falta de sentido creativo y sin ideas originales cuando buscaba trabajo por primera vez como ilustrador en un periódico, ¿sí? Repito, Walt Disney le dijeron falta de sentido creativo y sin ideas originales. Al de Alibaba le dijeron más de 20 veces, no, flaco, lo que tenés, no va a funcionar, ¿sí? Thomas Edison, cuando lanzó el primer generador de electricidad para uso comercial, ¿sí? Al fin de 1800, ¿qué es lo que le dijeron las fábricas? Lo miraron y le dijeron, ¿qué? ¿Un generador de electricidad para uso comercial? No, olvídate, esto funciona a fenómeno a vapor. Imagínense si el tipo se hubiese quedado con esa creencia, ¿sí? Así se nos pasa todo el tiempo un montón de circunstancias donde a veces nos aferramos al no, y yo los invito a desafiar ese no. No se queden nunca con el no. Si alguien viene y le dice no se puede, analícenlo y denle una vuelta de rosca, ¿sí? A ver por dónde se puede, ¿sí? En esa línea, entonces, acuérdense de incluir el tema de la confianza, ¿sí? Que va en 3 ejes. La confianza en uno mismo, la confianza en los demás y la confianza que yo tengo capacidad de generar en los demás hacia mí, ¿sí? Siendo la primer confianza en uno mismo la condición sine qua non para poder generar las otras dos, ¿sí? Hábitos. Esto es interesante. Muchas veces no nos damos cuenta que somos lo que repetidamente hacemos, decía Aristóteles, ¿sí? Y acá muchas veces nos encontramos con actitudes o nos encontramos con hábitos que la verdad no nos sirven. Quizás fueron súper ecológicos y beneficiosos en otro momento de nuestra vida, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo en diciembre del año pasado cumplí 50 años y en octubre quería abrazar la nueva década viviendo mucho más simple y más liviana, y decidí en octubre, a 1 mes y medio de ir a dar una charla para 990 personas en el Auditorio Belgrano, decidí dejar de tenerme el pelo, para espanto de muchos familiares míos que miraban y decían, la mujer se volvió loca, ¿sí? Yo dije, quizás en una época me hacía sentir bien esto de tenerme el pelo, y llegó un momento donde no era más yo, donde la verdad yo no me sentía cómoda con eso, me demandaba muchísima energía, era cada 15 días, estaba realmente bien 3, 4 días, y dije, ¿sabes qué? No me lo tiño más. La cara de vuelta de algunos familiares, ustedes tendrían que haberlo visto. Yo los invito a desafiarse qué hábitos tienen en su día a día que en algún momento les pueda sumado y que hoy en día ya no suma más, ¿sí? Como esta gente, por ejemplo, que viene alguien y le dice, che, tengo unas ruedas para convidarte, y el tipo está empujando un carro, ¿no? Ahí atascado, e insiste con su teoría, no, estamos fenómeno, ¿sí? Y sin embargo se le está yendo mucha más energía y las metas no las cumplen, ¿sí? El tema de la confianza se lo acabo de mencionar, el tema del miedo también, y acá entramos en 3 variables que son claves para el desarrollo de la marca personal desde el marketing, ¿sí? Hasta el momento veníamos con variables desde la esencia, ¿sí? De mecanismos de introspección que los llevan a identificar cuál es el mensaje que realmente quieren comunicar, ¿sí?
Y FODA, que es una herramienta del marketing para toda estrategia de branding, yo los invito a traspolarla hacia ustedes, ¿sí? Fortalezas y debilidades tienen que ver con cuestiones internas del ser, oportunidades y amenazas con cuestiones externas del ser, ¿sí? Fortalezas es aquello en donde nosotros nos enfocamos, ¿sí? Donde tenemos que aquello en donde nosotros nos enfocamos es lo que vamos a potenciar. Entonces es muy importante identificar las fortalezas y también identificar las debilidades, pero nunca enfocarnos en las debilidades porque las vamos a terminar expandiendo. Vamos a volver a las fortalezas y vamos a decir, ok, esta debilidad la puedo sortear con esta y esta fortaleza. Entonces lo que potencias es lo positivo y no lo que querés desprenderte, ¿sí? En un momento me ha tocado trabajar con un ejecutivo, por ejemplo, que me dice, no, el análisis FODA ya lo hice. Ah, bueno, está bien. ¿Y cuándo lo hiciste? Sí, hace como 1 año y medio. Y yo me quedé pensando y digo, pero en 1 año y medio el tipo no desarrolló nada nuevo. No hizo nada, no cambió nada, está tipo congelado. Entonces, fíjense qué fortalezas han desarrollado ustedes, ¿sí? Y en cuanto a las debilidades, desafíenlas. Muchas veces nos quedamos con, no, bueno, yo tengo momentos de ira, me dijo uno una vez. Y yo le digo, bueno, ¿qué querés hacer con eso? Y me dice, no, porque mi padre era igual, mi abuelo era igual. Bueno, a ver, vos estás decidiendo continuar con el patrón de conducta del mandato familiar. Entonces, la invitación es a desprenderse de cuáles son las debilidades que no suman, ¿sí? Y que es posible cambiar. Oportunidades, el universo las tira constantemente. Atento con esto, ¿sí? Porque en esta época de pandemia, en esta época de cuarentena, a pesar de las adversidades, a pesar de que nos están cambiando constantemente en la red del juego, hay una infinidad de oportunidades. ¿Sí? El 13 de marzo yo salí de un hotel en Retiro, feliz de la vida, había dado una jornada de marca personal intensa, pero la verdad es súper enriquecedora, un grupo maravilloso de gente, y me venía caminando para casa, 8:30 de la noche, agotada, y yo dije, bueno, di con un lugar, ya no me tengo que enroscar con la sala de reuniones en la oficina, que si entramos, no entramos, que si la toman, no la toman. Y el lunes 16 de marzo se terminó el cuento y empezamos con la cuarentena, y tardé 10 días en recalibrar, 10 días en decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Y bueno, y volví a los webinars, que yo ya lo tenía en el 2019 como bastante alejado, porque reconozco que el presencial me gusta más. Pero fíjense cómo surgen oportunidades. Solamente uno tiene que desprenderse de esas creencias limitadoras. Amenazas están, no podemos hacer nada para impedir que estén. Sí los invito a decidir qué postura quieren tomar frente a esa amenaza, ¿sí? ¿Quién quieren ser? ¿Sí? Objetivos SMART, se tienen objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y pautados en el tiempo. Acronismo SMART, que en inglés significa inteligente, ¿sí? Esas son las 5 variables que todo objetivo tiene que tener. Si no, es más para una frustración que para otra cosa, ¿sí? Las 13 de la marca personal, ¿sí? Esto es cómo vamos a comunicar la propuesta única de valor que cada uno tiene para ofrecer al mundo, ¿sí? El mensaje tiene que ser claro de quién uno es y quién no es, ¿sí? Quiénes son nuestros competidores, quién es nuestro público objetivo, comprender exactamente qué es lo que nos diferencia del resto de nuestros pares, ¿sí? En mi caso, coaches, hay un montón de coaches, ¿sí? El tema es cuál es el valor diferencial que uno tiene, ¿sí? Creo que esa es la combinación de las fortalezas que uno tiene que puede traer a la mesa y le sirve para un tipo de cliente y hay otros coaches que sirven para otro tipo de cliente, ¿sí? Y son todos válidos. El tema es encontrar, ¿sí? Lo mismo pasa con los contadores, ¿sí? Lo mismo pasa con las inmobiliarias, lo mismo pasa con los abogados. Bueno, encontrar cuál es el mensaje claro que uno quiere transmitir para que haya una coherencia, ¿sí? En lo que uno sabe hacer, ¿sí? Y que uno cuenta que sabe hacer, ¿sí? Consistencia. El mensaje que se transmite tiene que ser sólido, tiene que tener firmeza, ¿sí? Eso se logra haciendo el trabajo que yo les mencioné anteriormente, de introspección, que mencionamos anteriormente, ¿sí? Tiene que haber una coherencia, entonces, entre lo que hacemos y decimos con lo que pensamos y sentimos, ¿sí? Y la constancia, transmitir el mensaje de manera pareja en todos los canales. Yo no puedo postear un tipo de comunicación en Facebook, otro tipo de comunicación en LinkedIn, otro tipo de comunicación en Instagram, mostrando diferentes valores o mostrando diferentes formas de pensar, ¿sí? Una vez descarté una persona por posteos que yo había visto en sus redes sociales, que no condecía para nada con los valores de la compañía. No condecía para nada con los valores de mi organización tampoco, ¿sí? Entonces, brevemente, no vamos a ahondar en esto porque no nos dan los tiempos, pero yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Quiénes están siendo ustedes respecto de su propio liderazgo?
Si ustedes quieren realmente crear una marca personal que perdure en el tiempo, que sea de alto impacto, que realmente hable de quiénes son ustedes, cada uno de ustedes tiene que poder liderar su propia existencia, ¿sí? Si uno no lidera su propia existencia, no hay liderazgo. No me importa nada si después viene un equipo, no viene un equipo, eso casi que resulta anecdótico, ¿sí? Primero es uno el que tiene que trabajar en uno para ver si está liderando lo que tiene que liderar, dentro de su mini mundo, y después empoderarse hacia desafíos mayores, ¿sí? Daniel Goleman nos decía que el liderazgo no es sinónimo de dominación, sino el arte de convencer a la gente de que colabore para alcanzar un objetivo común. Con lo cual estamos hablando de 100% persuasión, ¿sí? Y uno logra esa persuasión, ¿sí?, trayendo a la mesa no solamente el coeficiente intelectual y la capacidad técnica que la tienen la mayoría de la gente que ocupa posiciones de jefaturas o de gerencias, sino también el tercer componente que tiene todo líder, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Inteligencia emocional compuesta de la autoconciencia, el trabajito ese que habíamos hecho antes de autoconocimiento, ¿sí? Lo que sé hacer, lo que no sé hacer, cómo hago que las cosas pasen, cómo me involucro, quién soy, cuál es mi aporte, ¿sí? Fortalezas, debilidades. La autorregulación, ¿sí?, el autocontrol de mis emociones, ¿sí?, cómo hago yo, ¿sí?, para regular, ¿sí?, controlar y tener dominio de mis sentimientos y mis emociones, ¿sí?, y qué variables suceden que logran cambiar esa emocionalidad, y aprender a dominarlas. La empatía, que la capacidad que tenemos las personas de poder ponernos en los zapatos de los otros, de poder entender los sentimientos de los otros, de conectar con los demás, ¿sí? Un líder necesita tener empatía. Y por último, la capacidad social, ¿sí?, que es nuestra capacidad de tender puentes. Y acá, en la Argentina, por sobre todas las cosas, tenemos una inmensa oportunidad de mejora, porque el argentino tiene una mentalidad cortoplacista y muy oportunista de salir a tender redes. Por lo general tiende redes por el objetivo que tiene que cumplir a corto plazo o por esto que necesita puntualmente, ¿sí? Yo los invito a pensar en la satisfacción que le brinda a uno el levantar un teléfono después de 20 años o 25 años de no ver a una persona y decir, sí, ¿cómo estás? Necesito esto o te puedo ayudar en esto, ¿sí? Fernando Alonso, quien hizo la presentación de este Ateneo, quien lidera este espacio, ¿sí? Yo hacía por lo menos 24 o 25 años que no hablaba con él. ¿Es así, Fernando? ¿O no? Sí, es verdad. Bueno, cuando hablamos, ¿sí?, con motivo de este encuentro, la verdad que yo corté el teléfono y dije, esa es la capacidad social que tenemos, ¿sí?, de levantar un teléfono y decir, podemos construir relaciones duraderas más allá de la necesidad puntual del momento, ¿sí? Como conclusión, la realidad es que estoy convencida que el mundo necesita más gente que ame lo que hace, ¿sí?, y que cada individuo se merece un trabajo que lo haga feliz, ¿sí? Desde mi óptica creo que los mejores trabajos no existen, los mejores trabajos los tenemos que inventar, ¿sí? Y entonces la invitación es a vislumbrar qué es lo que quiere cada uno, qué es lo que quiere cada uno para su futuro, y que se comprometa en esa línea, ¿sí?, a generar las acciones que le permitan alcanzar esos resultados, independientemente de las pandemias, las cuarentenas, de todas las adversidades, sobre todo que nos pasan en este país, ¿sí?, que nadie venga a coartar tus sueños, ¿sí? Direccione la estrategia del personal branding hacia lo que les apasione más allá de las circunstancias. Busquen ayuda, ¿sí? No están solos, estoy convencida que de esta situación vamos a salir fortalecidos, apoyándonos en nuestras redes de contención, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros amigos, en colegas, en empleadores, en empleados, en nuestras comunidades y los diversos entornos donde elijamos relacionarnos, ¿sí? El mensaje de marca única tiene que diferenciarlos lo mejor que tienen para ofrecer, ¿sí? Den una buena indicación de lo que es trabajar con cada uno de ustedes, evidencien su forma de hacer que las cosas sucedan, comprométanse en esa línea, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, sean el cambio que quieren ver en el mundo, sean la energía que quieren atraer, y recapaciten qué tipo de energía han estado manejando en esta cuarentena y qué tipo de energía quieren empezar a promover, ¿sí? Conociéndose en profundidad y apelando al instinto de autosuperación y de nobleza, es que vamos a lograr hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias, he cumplido con el tiempo, un poco maratónico. Inquietudes, preguntas que quieran compartir. Los invito a todos a que me puedan seguir en redes si quieren. Estoy en Instagram como Consuelo Summers
y en LinkedIn también. Muy bueno, excelente el enfoque partiendo de la esencia y no del marketing. Excelente, placer haberte escuchado. Gracias, Patricia, por estar acá. Cari, muy bueno, un placer siempre. Muchas gracias a todos por estar. Si tienen alguna inquietud o se quedan pensando en algo, me pueden escribir. Soy bastante accesible, así que lo podemos conversar. ¡Ay, Lucy! Qué lindo tenerte acá. Gracias por estar. Fernando, ¿tenés alguna inquietud, alguna pregunta? Analía, No, ¿compartir algo? disfruté mucho la charla. Esta charla va a estar en la web del club o en el canal de YouTube del Exacto. club. A partir de Así mañana. que, bueno, va a tardar un tiempito. No sé cuánto tarda Analía en subir. No, mañana calculo que ya, si la podemos editar, ya mañana la tenemos subida. En los dos lados, Bueno, en la genial. página y en el canal de YouTube. Y te agradecemos muchísimo, Consuelo. Te mando placer. un cariño grande después de tantos años. Un placer, Fernando, un placer, Analía, gracias por el espacio. Creo que desde el club hemos brindado un momento de reflexión y de discernimiento y espero que se lleven conceptos que puedan seguir trabajando. Este es un kick-off, ¿sí? Para que puedan empezar a trabajar en esa mejor versión. Así que muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto. Les mando un gran abrazo. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Chao. Saludos a todos.